¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por compartir con nosotros este programa Tu Voz Local, donde hoy vamos a conversar de un tema que está directamente relacionado con las regiones. Porque por años, a quienes tenemos en pantalla y quienes son hoy nuestros invitados, han sido parte de una lucha por la regionalización, por la descentralización. Y específicamente, ¿qué pasa con los recursos que llegan a nuestras regiones? La famosa ley de rentas regionales. Y ya ha habido un pequeño paso porque el gobierno ingresó al Congreso Nacional justamente un proyecto bajo el nombre de Regiones Más Fuertes, que es un proyecto de ley de rentas regionales. Y qué mejor que conversar sobre los alcances de esta iniciativa, insisto, con tres personeros que han estado ligados a este tema por mucho tiempo. En primera instancia quiero saludar a Manuel Tovar, presidente del Centro de Estudios Regionales. ¿Cómo está, Manuel? Un gusto tenerlo en este Tu Voz Local. Igualmente, estimado Bernardo, gusto saludarte, saludar a mis dos amigos aquí, René Luez y Manuel Millones, con quienes conversaremos sobre este tema crucial para la descentralización y para nuestros gobiernos regionales. Sin duda. Manuel Millones, ¿cómo está? Consejero regional por la provincia de Valparaíso. También alguna vez junto a Manuel Tobar, miembros de más de alguna mesa de descentralización que se creó en los últimos años. ¿Cómo está, Manuel? Un gusto tenerlo en este Bien, turno local. sí, mira, los tres teníamos pelo negro, pelo, ¿ya? Y no teníamos canas. Hoy día hay uno que está más calvo y estamos los dos canos con mi amigo Luis y con mi amigo Manuel Tobar, pero son largos años de trabajo, de esfuerzo, de convencimiento, de persuasión. Y seguimos la lucha, como diría, ¿no? Seguimos la lucha porque esto no termina. Sin duda, yo completo el cuarteto, pues con la barba, ¿no es verdad? Sí. Cuando ustedes iniciaron aquella lucha, yo tenía la barba también de color café. ¿Cómo está, René Lues? Antes, ¿no es cierto?, de ser concejal por Viña del Mar, también fue consejero regional y también estuvo muy involucrado en este tema. Un gusto saludarle. Muchísimas gracias, estimado Bernardo, y qué tremendo estar con dos tremendos regionalistas como Manuel, como los Manuel, Millones y Tobar. Bueno, oiga, y quizás esto que dijo Manuel Millones de, ¿no es cierto?, de las canas en el pelo, de que avanzan los años, de esta barba en lo personal blanca, tiene que ver un poco con, imagínense, la cantidad de tiempo que se viene luchando por esta ley. Han pasado años, años y años, desde la vuelta a la democracia, y yo y Manuel Tobar por fin hay un pequeño atisbo. ¿Qué le parece a usted la presentación de este proyecto? Bueno, a mí me parece muy bien, creo que es un avance, pero tenemos que esto combinarlo con la otra ley, digamos, que es la ley del royalty, porque en realidad los billullos vienen por la ley del royalty. Y por lo tanto, estas dos leyes son bastante complementarias al punto de vista de las finanzas de los gobiernos regionales y bueno, también de una serie, digamos, de normas que son importantes. Yo nombro una que me parece a mí muy relevante, que es la que desde el punto de vista normativo, ya los gobiernos regionales no estarán supeditados al decreto ley 1263, que es el que regula el sistema financiero del Estado central. Y eso, digamos, ¿no es cierto?, sujetaba mucho y en mucho, ¿no es cierto?, los presupuestos y, digamos, ¿cierto?, la autonomía financiera de los gobiernos regionales. Yo creo que es una buena noticia esa parte. Perfecto, Manuel Millones, ¿qué le parece a usted que ya se cuenta con esta ley regiones más fuertes o con esta Sí, se iniciativa cuenta en con el el Congreso? proyecto de ley ingresado, pero hay mucho camino por recorrer. Sí. ¿Ah? Yo creo que lo más inmediato es la ley el royalty. Independientemente de la ley de renta, entre comillas, que no es lo que esperábamos nosotros, lo que trabajamos con Manuel Tovar, con René Lue, con esta comisión de descentralización de la expresidenta Bachelet, era mucho más ambiciosa, ¿no? Esto es una ley que tiene algunos acentos, pero no es lo que uno hubiese esperado porque trabajamos de manera distinta. Y quiero decirte, recordarle a mi colega Tovar, a Manuel, que cuando entregamos el documento a la expresidenta Bachelet con una cantidad enorme de reformas, nos convoca el subsecretario de la Moneda y nos dice, no va a haber ley de renta regional este año. Y eso era el corazón del proceso de descentralización, porque si no tienes plata no puedes avanzar. Es decir, todo otro tipo de competencia y transferencia está asociada a mayores recursos. Bueno, ahí ocurrió la primera frustración. Ahora bien, lo que señalaba el colega Manuel, el royalty es súper importante porque va a significar para nuestra región 35.000 millones de pesos adicionales, prácticamente un tercio del presupuesto que tenemos.
casi un tercio. Nosotros casi bordeamos los 100.000 y se estaría llegando a 35.000. Ahora, ¿cuál es el problema con ambas leyes? Y Manuel es testigo. Los gobiernos han dejado al debe la institucionalidad, el fortalecer los equipos humanos, porque la planta que hoy día existe en el gobierno regional data del año 93, un poco antes, cuando nacen los gobiernos regionales. Y por lo tanto, no tenemos hoy día los perfiles adecuados, las personas que son más idóneas, con las competencias de acuerdo a las nuevas responsabilidades en ciencia, en tecnología, en salud, y se necesita robustecer. Y sin embargo, eso está al debe. Y hay una cantidad importante de funcionarios a contrata y a honorario. Entonces, creo que al tener más plata nos otorga una tremenda responsabilidad y ojalá que pudiéramos hacernos cargo también de la nueva institucionalidad. René Lues, como representante de un gobierno local, como es un municipio, ¿qué le parece a usted esta iniciativa que ya está en el Congreso? También comparto que es un avance muy importante. Este es un avance porque estamos hablando que los gobiernos regionales ya han cumplido 30 años de vida, 30 años, se crearon en el año 93 y por tanto después de 30 años lo que más se ha un poco construido es la estructura, digamos, política, institucional, digamos. Primero que se crearon los gobiernos regionales, luego se eligieron. Esto fue como un proceso. Primero se creó el gobierno regional, luego los consejeros eran elegidos por los concejales, fueron elegidos después digamos, pública, abiertamente por la comunidad. Luego se eligió el presidente del CORE, luego se eligió ahora el gobernador. O sea, se ha ido constituyendo, fortaleciendo la institucionalidad, pero efectivamente con escaso traspaso de competencia por una parte y en segundo lugar sin autonomía financiera. Para que la gente sepa, para que hagamos una comparación a nivel internacional, hoy día los, los gobiernos subnacionales, o sea, estamos hablando de municipios y gobiernos regionales, representan del total del gasto el 17% en Chile, 14% los municipios y 3% los gobiernos regionales. 16 gores de 146 municipios. Pero a nivel de la OCDE, en países unitarios, que son como Chile, este porcentaje llega al 27%. Entonces, lo que ha planteado el presidente de la República es que él espera que en este proyecto que se está levantando, en algún momento este gasto entre municipios y gobiernos regionales represente el 40% del total del gasto, que es una importantísima, digamos, como objetivo, pero obviamente muy complejo. Entonces hay que apurar, hay que fortalecer. Y ahí yo comparto con Manuel, con los dos Manuel, que esto es un avance importante, pero obviamente no es lo que estábamos esperando 100%. Bueno, son tres ejes los que incorporan, ¿no es cierto?, este proyecto Regiones Más Fuertes, proyecto de ley de rentas regionales. Uno tiene que ver con el financiamiento de las regiones, digo, el otro descentralización fiscal con mayores atribuciones para los gobiernos regionales, y uno que van a mejorar los mecanismos de transparencia, control y probidad en el uso de los recursos fiscales. A grosso modo eso es. Ahora, Manuel Tovar, llama la atención y usted lo dice porque es como lo que siempre ocurre en este estado, ¿ah? Se anuncian aumentos de sueldos, por ejemplo, en el sector público o en los municipios, y son los municipios los que tienen que asumir con esos recursos y no llegan a nivel central. Y en este caso es algo similar, porque resulta que se anuncia, ¿no es cierto?, mejor o mayor financiamiento, pero ese financiamiento al parecer no llega totalmente del nivel central como debiera ocurrir. ¿Estoy equivocado o no, Manuel? No, yo creo que en esta ley de financiamiento y responsabilidad fiscal, porque la verdad es que cuando uno lee la ley no aparece, digamos, ese título que el ministro de Hacienda le ha dado de regiones más fuertes. Aparece solamente el título ley de renta y ley, ni tampoco aparece el título de ley de renta. Porque la verdad es que una ley de renta, como la conocemos en el ámbito municipal, trae aparejada tributos, el pago de tributos, de impuestos. Y resulta que esta ley no trae, digamos, ninguna normativa que establezca y defina tributos. Solamente se habla de derechos y tasas. Por lo tanto, ¿no es cierto? Ahí tenemos que ver qué es lo que puede significar eso, porque esos derechos y tasas tendrán que ser, digamos, establecidas por los gobiernos regionales en conjunto con el Ministerio de Hacienda. Y respecto, digamos, esto, y por eso que yo digo que son muy complementarias las dos leyes,
porque sí, digamos, hay tributo en el respecto del royalty, digamos, ¿no es cierto? Y todo eso, digamos, que significa ingresos propios, los gobiernos regionales, la ley de casino, el tema de las aguas, el tema de los bienes nacionales, etcétera, una serie de leyes, ¿no es cierto?, que se incorporan como ingresos propios, que son en realidad, digamos, prácticamente más del 60% del presupuesto de los gobiernos regionales. Eso, digamos, va a tener que acumularse a lo que va a ser el ingreso por el royalty, que a mi juicio, ¿no es cierto? Yo he llegado al cálculo también simulado, porque todos estos cálculos son simulados por el EMOLI, son fuentes, digamos, ¿no es cierto?, del periodismo. Y a mi juicio, digamos, eso no son 35.000 millones, son solamente algo de 11.000 millones, y lo demás se reparte entre regiones entre comunas mineras, ¿no es cierto?, como los Andes, como Cabildo, ¿no es cierto? Y, digamos, comunas que son dependientes del Fondo Común Municipal y también que tienen ingresos bajos propios. Perfecto. Manuel Millones. Ya, Carlos, mira, yo tengo, Bernardo, mi aprensiones porque esto se podrán enojar los alcaldes conmigo, pero tenemos mala experiencia de cómo se gasta la plata en muchos municipios. ¿Ah? Pan y circo, ¿no? Y recordemos que este esfuerzo que se hace y el royalty tiene que ver con un recurso que se agota, ese es el sentido, ¿no es cierto?, de poder resguardar o innovar y otro. Entonces, yo creo que finalmente del reglamento que está por elaborarse va a establecer mayores restricciones. Incluso el mismo ministro de Hacienda señaló que pudieran incluirse otras comunas que no estaban, o una modificación de los montos a raíz de la crítica que hacía en Santiago, ¿no? Que los del norte tenían menos plata que en Santiago, era una cosa absurda. Entonces, no está definido, pero mi preocupación va en que usamos los recursos. Nosotros siempre hemos dicho, oye, denme libertad para yo resolver, como gobierno regional. La pregunta también se replica a los municipios. ¿Tendrán libertad para decir dónde colocan la plata? ¿En gasto corriente, en inversión? Y lo tercero, yo creo que el gran problema que tenemos las regiones por año es la ejecución presupuestaria. Y como no tenemos, y yo creo que ahí compartirá conmigo tanto René como Manuel, nosotros siempre planteamos de presupuestos bianuales, ¿ah? Porque no, ¿qué es lo que ocurre hoy día? En esta región tenemos un compromiso financiero de 240.000 millones y tenemos un presupuesto de 90.000, porque no se gasta las plata en el año y tú tienes que ir sumando lo que se llama arrastre. Entonces, ¿y qué pasa? Que muchas autoridades, cuando son evaluados políticamente, ya, ahora sobre todo los gobernadores, al igual que los intendentes, aceleran el gasto, ¿ah? Y no necesariamente la inversión, porque lo que importa es que al final de año tú llegues con tu gasto 100% ejecutado. Entonces todos trabajan con la presión de llegar a la meta, pero no necesariamente importando la calidad de la inversión o dónde tú fortaleces tus recursos. Entonces, dicho esto, fortalecimiento del equipo humano y hacer presupuesto bianual o trianual que permita relajar sin la presión de casos de la decisión de presupuesto y política, oye, no se gastó la plata y se pierde. Creo que hay una cosa irrelevante porque vamos a tener mucho más plata todas las regiones y probablemente no la gastemos adecuadamente porque los proyectos se demoran mucho en germinar y en madurar. René, usted como representante concejal de un municipio, ¿qué le parece esta aprehensión de Manuel Millones? Así- eh, yo sí tengo la impresión también como él de que hay problemas de gasto, claramente, también en el municipio. Esto no es solamente privativo del gobierno regional, es también del municipio, donde además los municipios invierten en general poco. Este municipio, por ejemplo, el de Viña del Mar, que tiene un presupuesto de 130.000 millones, invierte no más de 7.000 millones en inversión pública. Es decir, estamos hablando de cifras muy, pero muy bajas, bastante más bajas que el 10%, estamos hablando de un 5 o 6%. Y eso es completamente insuficiente. Lo segundo es que a mí también me parece importante como elemento digamos, distintivo de este proyecto de ley, que ojalá se cumpla como está expresado, es que le dé autonomía efectivamente a los gobiernos regionales para tomar decisiones, porque hoy día el 3% que los gobiernos regionales deciden, el 3% del gasto público que los gobiernos deciden, mucho de ese presupuesto está previamente predefinido, viene ya con indicaciones del gobierno central, por tanto, no tiene libertad total para utilizarlo. Entonces a mí me parece que si se cumpliera con que todo lo que llega al gobierno regional, estos 100.000 millones que tenemos hoy día, más los 10.000 que habla Manuel o 30.000 que habla el otro Manuel, tengan absoluta disponibilidad de uso del gobierno regional, menos restricciones centralistas,
más capacidad de decisión y más capacidad además de enfrentar los desafíos regionales. Yo me acuerdo una cosa muy cortita, para el incendio que hubo en Valparaíso en 2012 o 2011, nos dábamos cuenta cómo se instaló el gobierno de Chile acá en la región de Valparaíso y el intendente de la época, o el gobernador, no tenía facultades para tomar ninguna decisión. Bueno, eso nos llamó tanto la atención que dijimos, no, esto no puede ser más, hay que descentralizar y para eso obviamente este proyecto puede ser un avance importante. Bien, ya que estamos hablando de la ley de rentas regionales, el proyecto que ya ingresó al Congreso Nacional, no puedo dejar de preguntar por otro tema que también dicen tiene que ver con la descentralización y que ha sido una de las banderas que han levantado los actuales gobernadores regionales a nivel nacional, no solo acá en nuestra región donde Rodrigo Mundaca, ¿no es cierto?, ostenta el cargo. La figura del delegado presidencial. E incluso se señaló y hubo una especie de compromiso por parte del gobierno que antes que terminara mayo se iba a ingresar un proyecto de ley para justamente concluir con esta figura y buscar a lo mejor alguna otra forma de poder llevar la representación del presidente de la República en las regiones. Cuando estamos haciendo este programa, aún no ha ingresado, parece, ningún proyecto al Congreso Nacional con respecto a esto. ¿Es importante para usted, Manuel Tovar, terminar con esta figura de delegado presidencial como parte de la descentralización de nuestro país? Oye, muy buena pregunta. Mira, primero, esto, digamos, para poder derogar la figura del delegado presidencial regional, tendría que haber una reforma constitucional y no un proyecto de ley como opina el gobernador Mundaca, porque el delegado presidencial tiene en el artículo 115 bis de la Constitución actual, tiene rango constitucional. Por lo tanto, tiene que presentarse un proyecto de reforma constitucional para borrar, digamos, de derogar el 115 bis. Y eso, digamos, ¿cierto? El gobierno no lo va a hacer. Y no lo va a hacer por razones absolutamente obvias. Tenemos nosotros aporta un proceso constituyente en donde la comisión de expertos ya, digamos, ¿cierto?, va a entregar al Consejo Constitucional el proyecto de nueva constitución. Y en octubre ya sale, digamos, ¿cierto?, el definitivo a plebiscito y por lo tanto va a haber nuevas normas, digamos, fundamentales que lógicamente van a establecer, digamos, cuál es la estructura, digamos, ¿no es cierto?, de los gobiernos regionales. En la comisión de expertos, por otra parte, uno ve de que, digamos, siguiendo las líneas bases constitucionales, que Chile será un Estado unitario descentralizado, establecieron, digamos, ¿no es cierto?, que en los territorios regionales, comunales, provinciales, debía existir, digamos, un ente, digamos, que representara al presidente de la República. De manera tal, digamos, ¿no es cierto?, que a mí me cuesta mucho pensar, digamos, que esto, digamos, se va, digamos, a resolver fácilmente. Esto tendrá que discutirse a nivel del Consejo Constitucional. Ahora, yo creo, digamos, ¿no es cierto?, que en un Estado unitario descentralizado van a tener que fortalecerse las autonomías subnacionales, tanto, digamos, los gobiernos regionales como las municipalidades, pero siempre va a tener que haber un delegado del presidente de la República porque vamos a tener servicios desconcentrados en la administración central que va a tener que coordinar, digamos, esa autoridad. Perfecto, Manuel Millones. Mira, ese tema no se resuelve, tal como dice el colega, incluso ahora con la propuesta de constitución, queda siempre, no digo tutelaje, pero queda siempre una autoridad representando al presidente de la República de la región. Quizá no le ponen delegado, le ponen coordinador, pero hay una autoridad que coordina los servicios públicos que tienen que depender del gobierno central, especialmente en materia de seguridad. La estructura o la orgánica que uno prevé es que se van a entregar más competencias, más reducidas, pero competencias al fin y al cabo, y se va a mantener la figura de una autoridad que coordine, tiene lógica, sí, tiene lógica que tiene que haber alguien coordinar los servicios públicos que son servicios, en este caso, centralizados o dependen del gobierno central. Yo creo que aquí estamos en una situación como traslape, ¿no? Tenemos la reforma de renta, tenemos a su vez el royalty y tenemos el debate constitucional que algo dice, ¿eh? Y entonces es importante ver si logramos coordinarnos para que, los avances que podamos tener no se retrocedan en el proceso constitucional. Digo lo anterior por lo siguiente, en el tema
que nos interesa a todos, los impuestos o los temas de la mayores recursos para las regiones. Lo que aprobó la Comisión Constitucional o los expertos, ¿no es cierto?, habla de sobretasas sobre impuestos existentes. Ojo, habla sobre tasas sobre impuestos existentes, cuando habla de que le otorga esta potestad a los gobiernos regionales. Creo que es importante despejarlo, porque por lo tanto no dice de establecer nuevos tributos, actividades económicas distintas. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los tributos existentes o qué actividades? Prácticamente todas las tienen. Entonces nos deja ahí una situación compleja de despejar, porque reitero, esto siempre se planteó, y Manuel se acordará cuando discutimos la propuesta de ley de renta, ¿no es cierto?, regionales, siempre había un formato que establecía, y éramos tan responsables que establecíamos incluso una gradualidad, ¿ya? Cuando hablamos de la sobretasa portuaria, hablamos de una sobretasa pagada en 5 años, en su máxima expresión $1, que ciertamente se asume y no tiene efecto. Bueno, fuimos responsables, lamentablemente no se acogió, porque todos decían, Perfecto. mira, la verdad es que esto va a afectar la competitividad. Entonces, hay que estar muy atento a lo que ocurre en este caso en el nuevo Consejo Constitucional para ver si estas cosas que se han obtenido finalmente se mantengan. Perfecto. Termino con usted, René Luis, porque ya me avisan que se nos está acabando el tiempo de este interesante programa. Bueno, yo efectivamente, Bernardo, creo que tenemos igual un problema hoy día institucional. Lo teníamos antes, ¿se acuerdan cuando teníamos al principio el intendente que tenía dos roles? El rol de representante del presidente de la República y el rol del presidente del Consejo. ¿Cuál rol mandaba? El del presidente de la República, porque si estaba en contra de cualquier lineamiento que el presidente decía, lo echaban. Eso ya ocurrió incluso en la región de Valparaíso. Entonces, eso hoy día cambió igual siguen siendo dos cabezas distintas. Y a mí me parece que es complicado porque mire como los conflictos que hemos tenido, no solamente aquí, sino que a nivel nacional. Entonces, a mí me parece que si se va a mantener una figura coordinadora del nivel central de los servicios, por lo menos la figura del gobernador, que es la autoridad electa, la autoridad que representa realmente el pensamiento regional, la autoridad que representa a la comunidad regional de verdad, esa autoridad tiene que estar mucho más fortalecida que hoy día. Hoy día es muy opaca respecto a la autoridad que tiene el delegado. Así que mi impresión es que esto tiene que ir acompañado de un fortalecimiento muy potente de la imagen del gobernador, de la figura del gobernador, para que represente ante la autoridad central justamente a la región que representa. Y eso no lo hace el delegado que depende de la confianza del presidente de la República. Ojalá que sea un coordinador de muy bajo perfil y que el rol, digamos, regional lo tenga el gobernador electo. Perfecto. Ha sido un interesante tema. Bernardo, Rapidito, Bernardo, 10 un segundos. cachito, 10 un segundos cachito, nomás. no. Es Tobar. que solamente para anunciar de que el Centro de Estudios de la Región de Valparaíso, conjuntamente con la Fundación Piensa, vamos a hacer una mesa técnica sobre la ley de renta regional. Así que están todos invitados, digamos, para esto. Lo vamos a hacer en el Congreso con el patrocinio de las bancadas regionales de diputados y senadores. Perfecto. Bueno, Y donde hecha vino más entonces esta invitación, quiero agradecer a Manuel Tobar, presidente del Centro, ¿no es cierto?, Estudios Regionales. Quiero agradecer a René Lues, concejal de C por Viña del Mar, que antes también fue consejero regional, y a Manuel Millones, consejero regional por la provincia de Valparaíso. Creo que es un interesante tema. Gracias por exponernos su posición frente a este tema de proyecto de ley de rentas regionales, pero más que eso, lo que tiene que ver con un tema de descentralización dentro de las regiones. Las regiones deben tener individualidad de acuerdo a su propia realidad, deben poder disponer de sus recursos, deben poder disponer de sus determinaciones. Y en Quinta Visión, que somos un canal regional, estamos por eso, porque las regiones, y en este caso la región de Valparaíso, ¿no es cierto?, tenga esa posibilidad, ¿no es cierto?, de ser descentralizada. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias también a nuestros televidentes por acompañarnos en este Tu Voz Local de hoy.